Hola, buenas tardes. Primeramente necesitamos una tabla para cortar, preferiblemente de color verde, ya que es donde se usa. Aquí tenemos una tabla de madera, ya que es de uso común en cocinas de hogar. También necesitamos un cuchillo chef. Primeramente, el primer corte es el chiffonat. Este corte mayormente es usado en hojas como el perejil, el cilantro, lechugas, etcétera. Para este corte tiene de medidas de 1 a 2 milímetros de grosor. También es usado en decoraciones de platos, también incluso es para saltear ya sean espinacas, acelgas o coles. Ahora podemos apreciar lo que es la delgado que es el corte. Mayormente esto es para decorar, como dijimos, platos o saltear. Ok. Ahora tenemos el segundo corte, la cual es el brunoise. Para este corte es el más usado y más común dentro de la cocina. Aquí podemos realizar un corte base que es para poder apoyarnos y comenzamos sacando para poder apoyarnos más que nada. Podemos comenzar a sacar pequeñas láminas de grosor de 2 milímetros, para luego sacar unas pequeñas julianas. Con eso podemos sacar unos pequeños cubitos de que serán de medidas de 2 milímetros por 2 milímetros en cada lado. Esto es usado mayormente para salsas finas, podemos encontrarlo también para rellenos, salteados rápidos o garnituras para sopas y consomés. Aquí podemos apreciar lo que es el grosor. Mayormente es usado en cualquier tipo de verduras. Aquí lo realizamos con zanahorias. También lo podemos hacer con papa, podemos hacerlo con apios, con chayotes, incluso dentro de carnes. Ahora procedemos con el tercer corte, que son las julianas. Este es un corte que podemos apreciar para poder realizar el bruna. Hacemos el mismo procedimiento, solo que ya no se corta en cubos y se deja en pequeños palitos que son de largo de 7 centímetros por 2 milímetros de grosor. Mayormente son usados para saltear verduras, como guarniciones, ensaladas o para incluso sofritos. Aquí podemos apreciar un poco cómo son estos cortes. Normalmente también podemos encontrarlo como en diferentes verduras. Aquí se usa con zanahorias, mayormente también se hace con papas, este, incluso en cortes de carnes. Aquí podemos verlo un poco mejor. Ahora procedemos con el último y cuarto corte, la cual son los bastones. Con este corte lo realizamos en una papa. Al ser de forma circular, podemos comenzar haciendo una base, al igual que la zanahoria. Empezamos haciendo la base para luego estar cortando de los lados, quedando una forma cuadrada para poder tener mayor facilidad al sacar los bastones.
podemos ver que está quedando de forma cuadrada. Ahora, teniendo esa forma, podemos cortar unas pequeñas láminas que son de 6 centímetros de largo y 6 centímetros de grosor. Con eso podemos cortarlos a la mitad o en tipo julianas, pero con las medidas de 6 centímetros de largo, 6 milímetros de grosor por cada lado. Para ello tenemos los tipos bastones. Este es usado para las clásicas papas fritas, crudités, salteados, donde podemos tener texturas, o también como base para los cortes, como lo que vimos anteriormente, el brunoise. Métodos de cocción. Primero tenemos el método seco, que utiliza aire caliente, grasa o radiación directa sin añadir líquidos, a excepción de la grasa para freír o saltear. Primero tenemos el asado. Es una cocción de piezas enteras en el horno, calor seco y uniforme. Mayormente lo vemos en pollo asado y pavo al horno. En esto podemos usar lo que es un termómetro, que son 74 grados centígrados en la parte más gruesa en aves, mientras que en carnes rojas depende del término que se requiera. Tiene un aspecto dorado uniforme y con jugos claros. El siguiente método es el horneado, similar al asado, pero para masas y productos de panadería y pastelería. Puede verse en panes, pasteles y lasañas. El tercero, cocción directa es parrilla, cocción directa sobre fuego o fuente de calor, genera sellado y marcas características. Este es usado en carnes asadas, verduras y grilladas. Para ello podemos como consejo tener las marcas de la parrilla bien definidas, sellado de exterior sin quemar. En tacto es en carne textura firme pero elástica y jugos empiezan a salir de la superficie. De último tenemos el salteado, que es una cocción rápida pero con poca grasa y a temperatura alta. Se ve en salteado de verduras y fajitas. En esto los ingredientes dorados pero no quemados, vegetales tiernos pero crujientes, una textura al dente, cocción rápida, que no se salteen en exceso de agua. Ahora tenemos los métodos húmedos. En ellos se utilizan líquido o vapor como medio de transmisión del calor. Primer punto tenemos el hervir, que es una cocción en agua o caldo de ebullición de 100 grados centígrados. Con ellos podemos usarlo en pastas, papas cocidas o huevos duros. También son ideales para poder tener un color intenso en verduras, textura firme y pasta al dente. Mientras que en cocer al vapor es una cocción con vapor de agua que conserva los nutrientes y el color. Con ello podemos tener dumplings y verduras al vapor. El tercero es el estofar. Es una cocción lenta en líquido aromatizado y tapado, usualmente para carnes. Con ellos tenemos estofado de res y ragú. Como último punto tenemos el pochar, que es una cocción suave en líquido sin llegar a hervir, de 80 a 85 grados centígrados. Con ellos tenemos huevos pochados, pescados en court bouillon. Una de las cosas que podemos tener como tip aquí es que con esos tenemos líquidos con burbujas suaves y nunca hirviendo, huevos con clara cuajada y yema líquida, pescado de textura firme pero jugosa. Ahora tenemos métodos mixtos, es una combinación de método seco y húmedo, generalmente empezando con un sellado y luego en cocción en líquido. Primero tenemos el braseado, que es dorar el alimento
y luego cocerlo lentamente en líquido tapado. Podemos verlo en short ribs braseados o osobuco. Con esto, ¿cómo saber que podemos un punto adecuado? La carne blanda al pinchar el contenedor, líquido reducido a salsa espesa y brillante. Ahora, como segundo punto, tenemos el guisado, que es una técnica similar pero con cortes pequeños de carne o verduras cocidos en su propia salsa. Con ello tenemos el guiso de pollo o chile con carne. Un punto adecuado para reconocerlo es con los ingredientes cocidos de forma uniforme, sabor concentrado y salsa líquida. Finali- Finalizando con esta presentación, eh, dominar los cortes y métodos de cocción es esencial para lograr una eficiencia, calidad y consistencia en la cocina profesional. Los cortes uniformes garantizan una cocción pareja, reducen desperdicios y mejoran la presentación de cada platillo. También a la vez podemos conocer y aplicar correctamente los métodos de cocción, las cuales son los secos, húmedos y mixtos, y estos permiten resaltar el sabor y conservar los nutrientes, además de que podemos también lograr una textura deseada en cada alimento. Reconocer el punto de cocción adecuado también usando los termómetros, conservación de calor, aroma y textura, puede asegurar que tengamos resultados seguros y apetecibles. Con esto, estas habilidades no solo elevan la experiencia gastronómica del comensal, sino que también optimizan el tiempo y el recurso de la cocina, esto garantizando un trabajo más profesional y rentable. Con esto concluyo esta video tutorial. Muchas gracias.